Bueno, estamos en una nueva edición de Pesados Argentinos para el canal de YouTube de Pesados Argentinos. Estamos en Arequito con Tadeo Buratovich. Buenas tardes, Tadeo. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Bien. Hoy tenemos una temática diferente, ¿no? Hoy vamos a hacer un mix. Brevemente vamos a hablar de algunas marcas no tan masivas o no tan conocidas de cosechadoras, ¿no? Sí, no, sí, conocidas, sí, por ejemplo, pero me refiero más de todo de cómo empezaron trabajando esta gente. Porque, decir, bueno, empezó a fabricar máquinas así, esas cosas, pero resulta que no empezaron de cero, ¿viste? Estaban, qué sé yo, hoy haciendo, no sé, como quien dice, haciendo la quinta en la chacra y después por ahí salieron, no, fueron haciéndose. Tenemos el caso así de todos estos fabricantes, fueron, en su momento, la mayoría fueron agricultores. Por lo general, entre los agricultores siempre había algún de estos que eran, como quien dice, inquietos por fierro. Había que arreglar algo, había que desarmar algo, había que romper algo, y estaban ahí. Y siempre por ahí, en la mayoría de las chacras, antes tenían una fragua para afilar sus propias rejas de los arados y hacer algunos trabajos, pues no tenían que llevar todo al pueblo. Entonces, tenían ahí siempre, entonces ahí, como disponían de carbón para la fragua, todas esas cosas, siempre hacían Y aparte de eso, iban arreglando lo de ellos y por ahí en esa arreglaban algo de un vecino. Tengo el caso, por ejemplo, vamos a hablar de los hermanos Arauz. Esta gente, el padre Arauz viejo, un inmigrante aragonés, se instala con la chacra en Amiston. Y ahí, bueno, tiene 3 hijos varones y trabajan ahí. Y ¿qué pasa? Que ahí eran todos medio inquietos por fierro, pero más de todo uno, que era Tomás Arauz, que siempre hacía algo por ahí, lo que había de hierro en la chacra, siempre hacía un arreglo, hacía algo de así. Cuando por ahí algún vecino tenía problemas, ¿viste?, con las máquinas propias así, iba, se las arreglaba a él. Y entonces más de la oportunidad salvó la situación ahí, porque ¿qué pasaba? Una máquina rota en plena cosecha es algo que Macana perjudica mucho, porque si una máquina está un día o dos parada, se puede perder una buena parte de cosecha, sí. Y así, entonces, Tomás siempre fue predispuesto a eso. Y en una oportunidad ellos adquieren una agencia de autos por el año 40 de la marca Dodge, pero resulta que pasó que a causa de la guerra dejaron de entrar autos, entonces como que ese negocio no prosperó, quedó ahí nada, y se dedicaron ellos también directamente al arreglo de máquinas agrícolas, sí. Y fue que ahí dicen de que construyeron 2 cosechadoras, pero no, en realidad no construyeron 2 máquinas, sino que reformaron 2 máquinas, que eran máquinas de arrastre, que las hicieron automotriz, por allá en la década de 40. Precisamente en qué año habrá sido, no sé, porque dice año 40, pero de 40 a 50 son todas de año 40, como es. Y la gente, claro, vio la reforma, le gustaba. Entonces, ¿por qué razón deciden trasladarse a Neuetinger? Instalan entonces un taller ahí en Neuetinger, un pequeño balcón que tenían en principio, así, una herrería, literalmente. En aquel tiempo no se podía pensar en una fábrica. Y ahí empiezan a hacer algunas reformas. Y bueno, ahí fue justamente que empiezan entonces a agarrar un poco de prestigio, de fama, esas cosas así. Y es cuando diseñan una máquina juntadora de maíz, juntadora desgranadora, automotriz, de 2 surcos primero, y después le hicieron de 3 surcos. Y una máquina chiquita, ¿viste? Una máquina de poca capacidad, pero andaba bien, una máquina que, yo recuerdo que era buena juntadora, buena máquina para cosechar, así. Lo único que sí, que poco rendimiento tenía. Eso como es el día de trabajo. Pero para aquella época, ¿qué pasaba? Que de juntar el maíz a mano, a juntar una máquina que, por chica que fuera,
era un adelanto muy grande, ¿viste? Como es. Y así fue que empezaron fabricando esas máquinas entre los hermanos y algunos empleados que tenían ahí. Y llegaron a ser primeramente unas 40 máquinas, me acuerdo, en los primeros años, que después entonces vieron de que era una máquina un poco chica y hicieron el modelo de 4 surcos, que de esas sí, esas tuvieron más aceptación, más grande la máquina, sí. Y eso fue que más o menos lo empezó a caminar, porque ya hicieron una producción más o menos regular de máquinas. No era una producción muy grande, que digamos, pero en fin, era importancia, incluso para el pueblo también. Tingen en aquellos tiempos era un pueblo chico, como es, y una fábrica representaba mucho ahí, para eso. La cosa es que, bueno, ahí empiezan, mejor dicho, una temporada fabrican las cosechadoras de maíz, las juntadoras, mejor dicho, y a posterior, para la próxima temporada de trigo, empezaron a fabricar cosechadoras automotrices. Fueron las primeras máquinas que habían hecho ellos, que no eran una máquina muy que digamos, ¿cómo tú puedes decir? Construida, muy bien construida, no sé, eran casi mediocres. Pero como toda cosa, las fueron perfeccionando, las fueron mejorando, hasta que por ahí en la década del 60 sacan, o a fines no, antes del 60, sacan un modelo que le decían la joya, una máquina de 16 pies, basada en las máquinas de arrastre que reformaban un automotriz, porque estaban basadas en una máquina, una McCormick de arrastre, y una máquina que andaba muy bien. Y esa máquina le habían instalado un variador hidráulico, que acá es la única máquina en el país que usó ese tipo de variador. Era un variador que había sido usado en Estados Unidos en las Minneapolis Molinés. Vos veías, parecía un zapallo eso, como estaba hecho, todo aletado. Y la verdad es que como trabajaba adentro, no sé, pero tenía, por ejemplo, la entrada de un eje de la polea que entraba por un lado, y por el otro lado tenía también otra salida de eje, pero no estaban conectados uno con otro, sino que era variable, adentro variaba la velocidad. Y trabajaba en forma toda hidráulica dentro de esa. Y fue, como te digo, la única máquina. Y creo que un sistema que le anduvo bastante bien, pero posiblemente un poco costoso, vas a saber qué. Se ve que después lo dejaron de fabricar. Y fue en esa época que de ahí sí empezaron a fabricar un modelo de máquina ya más jornada, más incluso para hacia el año 65 sacaron 3 modelos de máquina. Una máquina chica de 12 pies, una mediana de 16 pies, y sacaron la 500 grande de 20 pies, que fue la primera máquina argentina de 20 pies. O sea, esa era la gigante, ¿no? Sí, ya tiraba gigante, para la época era gigante. No, el nombre, creo que era 6 dígitos. No, esos ya fueron modelos posteriores. No, esa era 500 y era por lo general era para trabajar en bolsa todavía. Todavía no tenía granelero. Aunque sí, se ve. Yo la vi en Venado Tuerto en la exposición. Y como es. Y ahí vi la máquina como estaba construida. Me acuerdo que tenía motor Deus 6 cilindros. Porque claro, necesitaba potencia esa máquina. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? 1965. Sí. O sea que se adelantó en la época de otra fábrica. Giubergia también había sacado después de años posteriores otra máquina grande también, pero 19 pies era. La Giubergia Super G que le decían. Y esta máquina tuvo repercusión así, que digamos, fue por la capacidad que tenía y por grande. Y muchos contratistas por ahí la compraban, los que querían que trabajaran en grandes tensiones. Y ahí fue que de ahí empezó Arauz en realidad a agrandarse, y incluso a tomar fama, como quien dice, como empresa, o sea, de prestigio y de
poder así. Y bueno, después sí, con el posterior, viste, ya esa máquina de 500 se fabricó hasta el 73, 74, porque venían para máquinas para trabajar en bolsa, combinadas con granel. Pero ya creo que en ese año empezaron a fabricar la máquina que era exclusiva para el granel con cabina. Que era justamente la gente que acá en Arequito trajo la última 500 de Cerleón, así, de museo. Decían que justamente estaba la máquina de ellos y por detrás se venía armando una 510. O sea que ellos trajeron la última máquina de museo. La próxima, siguiente, y bueno, así fue que de ahí empezaron ya la 510, después ya empezamos ya las 600, 610, esa la gigante, la Jumbo, esas cosas, como es. Y bueno, ahí después ya sacaron varios modelos, que incluso sacaron un modelo, por ejemplo, la de 4 ruedas motrices. Arrocera. Para el arroz. Acá le diríamos la 4x4, pero era doble tracción y doble dirección. O sea que, como ese, podía manejarse en distintas posiciones. Sí, hay un tema que por ahí es medio complicado hablar. Mañano en su momento había construido una similar y Sí. creo que hubo una disputa. Y algún problema tuvieron entre ellos, pero creo que después tuvo que pagarle un derecho. Porque Mañano fue aparentemente el creador y Arauz tuvo que pagarle una patente, ¿no? No, pues creo que el Arauz no salió después, primero la Arauz y después la Magnano. Ahí vos sabés que eso sí que no lo sé. Me parece que ahí hubieron el problema con Arauz. Son muy contemporáneos igualmente. Claro, ¿viste? Ahora no sé cómo habrá sido el asunto, pero sé que me parece a mí que Magnano tuvo que pagarle unos derechos, algo así. Porque la máquina en sí eran similares, la forma así para trabajar las direcciones. Sí, Porque tenía doble dirección, o sea que podía doblar las ruedas, por ejemplo, una por un lado, otra hacia el otro, como podían girar en el mismo sentido. O sea que la máquina podía caminar, como decían, tipo cangrejo, decían, para el costado. ¿Viste? O sea, de que vos podías cambiar supongamos si tenía unas huellas o algo así en el campo, saltar de huella en huella, así, medio así, caminando a seco, así, como quien dice, como si fuera un borracho, así que va cambiando, como quien dice. como una serpiente, ¿no? Exactamente, claro. Y es un sistema único acá, digamos. Ese tipo de transmisión así, vinieron unos modelos Case de la década del 70, de doble tracción, pero que después no salieron nunca más, salieron esos tractores y ya desaparecieron del mercado también. Bueno, en realidad creo que era Steiger, ¿no? Eran tractores articulados que también... No, esto era Case. Ah, Sí, Case. Como que directamente tenían esa doble dirección y doble, como sentido de que podía manejarse en forma distinta una y otra, sí. O sea que uno podía manejar las direcciones distintas atrás y adelante, o sea que podía, como te digo, manejar lo que venga. Y eso, lamentablemente, cuando después Arauz se asocia con Deus, esa máquina arrocera se deja fabricar y hacen modelo nuevo, que eso fue el fracaso grande, la máxima esa. Incluso pierde el color tradicional, Claro. rojo o amarillo Sí, en pos del verde. pero exactamente. Pero aparte de eso, no sería no hubiera sido nada, sino que esa máquina no dio resultado. No sé qué me acuerdo, eso venía el técnico ahí, el ingeniero, qué sé yo qué. Pero me parece a mí que más hicieron todo eso para abordar una fábrica porque imagínate vos que si Deus quería fabricar máquinas acá en el país, si tenía fábricas que estaban cerradas, como hizo Clase. Rotaña. Rotaña, la miércoles. Y bueno, esto fueron a buscar una máquina, una fábrica que marchaba. Todo para sacarla de encima, como quien dice, para borrarla, como hacen todas las empresas extranjeras, ¿sí? Como incluso después, si eso se ha visto, así que por ejemplo salían los avisos así, y todavía notas así que sí, Arauz deja cesante
tantos obreros, ¿viste? Y Teusfar incorpora obreros. O sea que para echarlo a la mierda de la gente, iba el nombre de Arauz. Para incorporar era el nombre de Deus. O sea que una palabra, hacer quedar mal a una firma, a una familia, a un honor de una familia, todo eso, y el beneficio de otra empresa que foránea. O sea que eso fue una cosa que, mira, sí que en este país se permite todo. Si no, mira, para. Y volviendo un poco para atrás, con las máquinas primeras que hicieron, la máquina tenía una plataforma de 3 surcos y la de 4 que era la misma. Esto estamos hablando de la primera cosechadora de Arauz, ¿no? Claro, de las primeras juntadoras. Ella por el año 52, 53, por ahí, la primera máquina. De 54 o menos. 55 entraron algunas acá en Arequito, de ese 3 surcos. Y después, ya el otro año, ya salieron de 4. Una plataforma convencional, así la plataforma de la parte juntadora, estaba bisagrada. La plataforma en sí, sin fin, estaba atornillada la máquina. La que bajaba y subía era la puntonera, tipo como era el Giubergia o el Maízco. De esa forma se trabajaba. Y un juntador andaba muy bien, yo me acuerdo que yo la vi trabajar y todo, juntaba bien la máquina, era buena juntadora. Y desgranaba también, desgranaba bien el maíz, sacaba maíz limpio, bueno, pero como te digo, muy poca capacidad tenía. Después sacaron de 4 surcos, me acuerdo que tenía un motor potente y todo, y más de determinada cantidad de hectáreas por día no hacían, ¿viste? Y no hay capacidad de máquina, mejor dicho. El distinto condición las máquinas de autocosechadoras, sí, esa ahí cambió porque. Y para mí fue un error, yo no sé si, no digo error o esa cosa, pero en aquellos tiempos se imponía la plataforma maicera. Porque eso resulta que pasaba, que decían, sí, hacemos una cosechadora, la juntadora de maíz, entonces el usuario tiene una máquina exclusiva para el trigo y una para el maíz. No tiene que andar desarmando nada, simplemente usa una o usa otra, a lo mejor está cosechando maíz y está cosechando sorgo o girasol, entonces, viste, de esa manera. Pero fue casi un error. Yo pienso que es más fácil, mejor que es máquina práctica para hacer el cambio que no de tener una máquina así de ese tipo. Y ellos, habiendo hecho la parte de maicero y andado bien, tenía que haber empezado a fabricar directamente la plataforma para ponerse las cosechadoras, porque justamente en ese periodo ya del 55 en adelante se empezó a imponer cada vez más en la plataforma maicera. Y hasta ese momento estaban ahí la gente, y que la máquina deja, que esto, que aquello, que el maíz juntado y desgranado ya en el campo no es lo mismo que el maíz de la troja. Y después se comprobó que siempre tenía más ventaja que lo hacían con la cosechadora, ¿viste? Pero son cosas que demoran varios años. Sí. Y aparte antes te veían una espiga en el campo, me deja maíz, ¿viste? Como el juntador malo también dejaba maíz. Sí, incluso para ir finalizando con esta parte de Arauz, se podría decir de que, bueno, después de la experiencia con Deutz, que terminó mal, la planta termina cerrando y digamos que tiene un renacimiento allá por 2003 con Metalfor, ¿no? Claro, sí, exactamente, es ahí cuando empieza la vuelta, viste ahí. Que, no sé, la verdad que en este momento no sé, no tengo idea de Metalfor, sí. Metalfor, bueno, en fumigadora y en tractores, también fabricaba tractores. Sí, unos pocos. Sí. No sé cómo andan con eso. Y cosechadora, no sé cómo andan, no tengo idea. Había dejado de fabricar últimamente cosechadora, pero hay algún éxito, algún tipo de éxito tuvo. Sí, no, porque pienso que andaban bien, ¿verdad? O sea que, bueno, como todas cosas en Argentina, lamentablemente, lo que se hace se busca destruir. ¿Viste?